Bueno, vamos allá con el capítulo 5. La motivación en el sistema de personalidad. La motivación es aquello que provoca que la persona se ponga en acción o la causa del comportamiento. También se refiere a la dirección del comportamiento, es decir, a por qué se elige realizar una conducta. En la actualidad se considera un tema esencial de la psicología de la personalidad, un proceso fundamental que en interacción con los demás, cognitivos y afectivos, nos permiten entender y explicar el comportamiento. No solo se estudian las emociones y motivaciones como derivados de los procesos cognitivos, sino que se entiende que los procesos emocionales y motivacionales tienen una influencia directa en los mismos. Breve historia de las teorías motivacionales. A lo largo de la psicología moderna se han propuesto dos tipos de teorías motivacionales: las que consideran que el organismo se pone en acción porque está empujado por una fuerza interna, que puede ser física o psicológica, y dependiendo de la teoría se le denomina instinto, impulso, drive, necesidad o motivo, que es la fuente de energía que provoca el comportamiento. Y las que entienden que la acción del organismo ocurre porque se ha atraído por algo externo. Son las teorías de incentivo, que destacan que son los objetivos esperados por el organismo los determinantes que hacen desencadenar el comportamiento. Teorías motivacionales del instinto, drive, necesidad o motivo. A las primeras teorías que aparecieron en esta categoría se las considera teorías de reducción de tensión, porque se focalizan en estados de tensión interna que el organismo busca descargar para evitar el malestar y conseguir placer asociado a esa descarga. La teoría de Freud es un ejemplo. A los elementos internos los denominó instintos, que son estados de excitación corporal que buscan su manifestación o la reducción de la tensión, y distinguió dos tipos: los de vía, autoconservación, conservación de las especies o sexuales, y los de muerte o agresivos. Las diferencias individuales podían ser explicadas por la necesidad de estos impulsos, las formas de expresarlo, la magnitud del conflicto que se puede dar entre dos instintos, entre un instinto y la realidad o entre un instinto y las limitaciones morales, y las maneras en que las personas se defienden de la ansiedad derivada. El conductismo rechazó el concepto de motivación al considerarlo mentalista, pero algunos conductistas sí consideraron el concepto de drive o impulso como explicación de la conducta. Una vez traducido a sus circunstancias externas susceptibles de mediación objetiva, por ejemplo, el drive de hambre se cuantifica como número de horas que el organismo está sin comer, cuantificable, ¿no? Pues la teoría de neoconductista de Hull defiende que los estímulos reforzantes lo son si reducen el drive. Los estímulos que se emparejan con una respuesta repetidamente constituirán un hábito. El drive impulsa de forma inespecífica, es decir, que provee de energía, pero no da dirección, la cual sería aportada por los hábitos. Esta teoría no permite explicar mucho de los procesos motivacionales. Murray introduce el concepto de necesidad psicológica a la teoría motivacional en el mismo sentido que drive. Se define como una fuerza psicológica que organiza la percepción y la acción, que puede ser activada por estímulos internos y externos. Cuando una necesidad se activa, el organismo se pone en acción para calmarla. Las características del ambiente pueden facilitar o frustrar la satisfacción de las necesidades. Murray elaboró una taxonomía de las necesidades básicas, distinguiendo entre primarias o físicas, que sería comer, beber o dormir, y secundarias, que es la afiliación, la autonomía, la dominancia, el orden o el logro, ¿vale? Fue criticado porque no especifica los criterios sobre qué necesidades son o no básicas. Tampoco incluye los mecanismos mediadores a través de los que las necesidades se traducen en conductas. Maslow, además de una taxonomía, incluyó un sistema integrado sobre cómo se relacionan unas necesidades con otras. Presentó un modelo jerárquico, que es la pirámide de Maslow, y propuso que hasta que no se satisfacían las necesidades más básicas, que es la base de la pirámide, no se perseguía la satisfacción de las necesidades inmediatamente superiores. Siguiente escalón, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿no? La necesidad fisiológica, que es la base de la pirámide, las de seguridad, las de afiliación, la necesidad de autoestima y la necesidad de autorrealización, que es la parte superior de la pirámide o desarrollo de todas las potencialidades humanas. Maslow tampoco especifica los mecanismos mediante los que se vinculan las necesidades y las conductas.
y no puede explicar el hecho de que los individuos persigan simultáneamente necesidades de bajo y alto nivel, pero ha tenido influencia directa en una de las teorías motivacionales con más fuerza en la actualidad, la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, que recoge el legado de Maslow apoyado por gran cantidad de investigación empírica. McClelland se basó en las necesidades de Murray y se centró en las que denominó indistintamente necesidades o motivos, como el logro, la afiliación y el poder, y funcionan igual que los drive biológicos. Los motivos serían de carácter disposicional y por lo tanto constituyen dimensiones de diferenciación individual de carácter estable. Los individuos difieren en su predisposición a buscar incentivos en un amplio rango de situaciones, es decir, tienen necesidades o motivos que según su intensidad serían responsables de que el efecto sobre la conducta sea mayor o menor. Algunos estudios relacionan los motivos con la salud. Se ha mostrado el rol protector del motivo de afiliación y la mayor susceptibilidad a la enfermedad asociada a la motivación de poder. Las personas con alta motivación de poder que inhiben su expresión junto con baja motivación de afiliación presentan una expresión arterial más elevada, informan de mayor número de enfermedades y tienen un peor funcionamiento inmunológico en situaciones de estrés. El patrón contrario se encontraría entre los que tienen alta necesidad de afiliación y baja necesidad de poder, junto con baja inhibición de esta última. McClelland y Connells han aportado la distinción entre motivos implícitos y motivos autoatributivos. Los implícitos es cuando la persona no se da cuenta de que los posee, aunque pueden evaluarse mediante instrumentos de carácter narrativo como el TAT, que es el test de percepción temática, que predicen mejor las tendencias de conducta en general y a largo plazo. Y los motivos autoatribuidos, que se pueden medir mediante autoinformes, son mejores en las predicciones de comportamientos concretos a corto plazo. Estos dos tipos de motivos son diferentes porque apenas correlacionan. Se ha puntualizado que los motivos implícitos no correlacionan en algunos estudios, pero sí en otros, por lo que el grado de concordancia entre motivos implícitos y autoatribuidos pueden depender de ciertos factores como el dominio, que es el logro, afiliación o poder, la valencia, que es la aproximación o evitación, los instrumentos empleados para medirlos, las características de los individuos o las variables contextuales. Entre las personas con alta congruencia entre sus necesidades y sus metas, la concordancia entre estos motivos es más elevada que en aquellos con baja concordancia. Atkinson sigue la línea de McClelland, centrándose en el motivo del logro. Por un lado, formula las relaciones entre expectativa y valor, y por otro, entre aproximación y evitación. En la diada expectativa-valor considera que su relación es multiplicativa, de tal manera que es necesario que ambos tengan una intensidad mayor que 0 para que se produzca la conducta, expectativas valoradas. El binomio de aproximación-evitación considera que el motivo de logro refleja tanto la tendencia al éxito como la de evitar el fracaso. Aquí propone un modelo matemático, donde la tendencia final del organismo resultaría restando a la intensidad de la tendencia de aproximación, la de tendencia de evitación. Ambas se derivarían de la multiplicación de la expectativa por el valor. Entonces, la tendencia de aproximación da lugar a expectativa del valor. La tendencia de evitación a la expectativa del valor y la tendencia de aproximación menos la tendencia de evitación a una final. Entonces, la expectativa se operativiza como probabilidad de éxito o nivel de dificultad de la tarea y el valor, que es igual a 1 menos probabilidad de éxito. El valor es inversamente proporcional a la probabilidad de éxito. Si la intensidad de la tendencia de aproximación es mayor que la intensidad de la tendencia de evitación, la tendencia resultante sería de aproximación, porque es mayor. Y si la intensidad de tendencia de aproximación es menor que la intensidad de tendencia de evitación, la tendencia resultante es la evitación, ¿vale? La teoría tiene limitaciones.
Esta teoría ha recibido mucho apoyo empírico por sus predicciones. Las personas con tendencia de aproximación al éxito prefieren tareas de dificultad moderada en vez de fáciles. Todos tienen éxito. O muy difícil, todos fracasan, ¿no? Las personas con tendencia de evitación del fracaso prefieren las tareas muy fáciles, no van a fracasar, o muy difíciles, están justificando el fracaso. La teoría tiene limitaciones y es insuficiente para analizar los procesos de motivación humana en su totalidad. Se ha criticado su modelo matemático porque la toma de decisiones de las personas tiene que ser rápido, a veces bajo situaciones de estrés y bajo limitadas capacidades de memoria de trabajo. Además, la regla propuesta sobre las relaciones expectativa-valor no siempre se cumple. Por ejemplo, en situaciones de riesgo, las personas pueden intentar lograr la meta a toda costa, aunque la expectativa sea nula. Total, que muchos estudios, pero que no hay nada. Teoría del incentivo. Aquí se considera la importancia del esfuerzo para obtener placer y evitar el dolor. Dougal y Tolman destacan la importancia de la conducta intencional dirigida a un objetivo, asociada a la recompensa, valor y la probabilidad de realización. McDougall consideró que los instintos innatos son la fuente última de la conducta y que las metas operarían al servicio de los mismos. Enfatizó en una conducta propositiva dirigida a las metas. Tolman veía la necesidad de incluir los procesos intermedios como propósitos o búsquedas de meta, que es la persistencia, en el binomio estímulo-respuesta, esto es conductista. Las teorías del incentivo indican que los acontecimientos futuros, su representación cognitiva, determinan la conducta presente. Las teorías conductistas de estímulo-respuesta las rechazaron por mentalistas y la revolución cognitiva propició la pérdida de interés por los temas motivacionales. Luego surgieron procesos en cibernética y computación y se propusieron modelos basados en el funcionamiento de las máquinas, donde las personas tienen un nivel u objetivo en mente y ajustan la conducta para aproximarse al mismo, si hay discrepancia entre el objetivo y el estado actual. Así, la psicología cognitiva comenzó a estudiar la conducta dirigida a objetivos, intencional, hacia el futuro, objetivo o meta. Teorías motivacionales contemporáneas. Los cambios de la psicología cognitiva permitieron desarrollar teorías motivacionales de corte cognitivo o sociocognitivo, que analizaran la influencia de los procesos cognitivos en la emoción y la motivación, y el efecto de la emoción y la motivación en la cognición. Las teorías motivacionales contemporáneas destacan el carácter activo del organismo y se centran en la automotivación, ausencia de incentivos externos inmediatos, con relevancia de la autorregulación, así como otros conceptos autorreferentes, lo que queremos llegar a ser, pues la percepción de competencia o eficacia, las creencias implícitas sobre los propios atributos, las expectativas, ¿vale? La manera en que las personas explican sus éxitos y fracasos determina no solo sus reacciones afectivas, sino también la motivación futura. Los desarrollos más importantes de la teoría motivacional se han producido desde la perspectiva de estudio de las metas. Si bien las teorías que enfatizan el poder motivacional de las atribuciones son correctas, también son incompletas, pues no pueden explicarlo en su totalidad. Algunos autores señalan que los procesos motivacionales pueden tener lugar sin necesidad de que la persona haya obtenido un éxito o un fracaso previo. Metas. Los humanos somos organismos orientados a meta por naturaleza. Persecución de objetivos que aportan propósito a la vida, que confluyen aspectos cognitivos, emocionales y conductuales en relación a las propias metas perseguidas, ¿no? Las emociones al final impulsan y son consecuencia de las metas, los pensamientos que también dirigen hacia la planificación de los objetivos o la conducta que se realiza hacia las metas, ¿no? Los planes de acción. Las metas impulsan, seleccionan, dirigen y organizan la conducta. Son dinámicas, activación e inhibición momentáneas, y se reemplazan por otras según el contexto. Son variables de diferenciación individual según las estrategias para alcanzarlas y el valor que les da el individuo. El término meta tiene diferentes significados y se emplea de diversas maneras, pero en consenso sería una representación cognitiva de un estado futuro deseado con el que el organismo está comprometido y que intenta lograr a través de la acción. Las metas son estructuras de conocimiento, constructos con representaciones adicionales en relación al compromiso con el objeto estado deseado. Así, el sujeto las acepta como verdaderas y válidas. Si tienen valor para el individuo, hay expectativas de lograrla.
el valor o la deseabilidad de la meta dependerá de si representa un estándar con el que el individuo siente discrepancia entre este y el estado actual. La meta se focaliza en el futuro, representación cognitiva. La conducta dirigida a la meta no es reactiva, sino proactiva. La representación mental de la posibilidad futura hacia la meta tiene una influencia de tipo causal en la conducta presente. El objeto de la meta no es la meta en sí misma, porque esta incluye tanto el objeto como la tendencia a aproximarse, ¿no? Que es la valoración positiva o evitar valoración negativa, dicho objeto. Aproximación y evitación pueden referirse a una actividad física, ir al cine, como una psicológica, profundizar en la amistad con tal persona. La distinción presencia-ausencia hace referencia a si la meta está focalizada en algo actualmente presente o ausente. Las metas de aproximación centradas en algo presente y las metas de evitación centradas en algo ausente se focalizan en mantener la situación actual. Las metas de aproximación centradas en algo ausente o las metas de evitación centradas en algo presente se orientarán a cambiar la situación actual. Entonces, una representación cognitiva de un estado futuro de aproximación o evitación no sería una meta, sino un deseo. Solo cuando el organismo se compromete con una acción podremos hablar de que se ha adoptado una meta. El grado de compromiso varía y la intensidad del compromiso influye en el nivel de esfuerzo y persistencia de perseguir la meta. Los planes de conducta incluyen la representación de los pasos necesarios para alcanzar la meta, así como los valores de la capacidad propia para desempeñar estas actividades. Hay un componente afectivo que se refiere a que las metas se asocian con estados emocionales. El poder motivacional de las metas surge de su asociación con las emociones, que no solo impulsan la conducta, sino que también se derivan del logro de su propia meta. ¿Vale? La misma meta puede alcanzarse mediante diferentes actividades o planes, equipotencialidad y diferentes metas para producir la misma conducta, equifinalidad. ¿Vale? Organización del sistema de metas. La conceptualización dominante en relación a la organización de las metas es que éstas se organizan en un modelo jerárquico, con metas supraordenadas y subordinadas. Por ejemplo, conseguir un título universitario, lograr un buen trabajo y ganar dinero, estarían subordinadas, que son asociadas con una meta más amplia. Supraordenada, que es sentirse valioso, o por ejemplo, una meta supraordenada sería superar con éxito un examen y de orden inferior o subordinada sería leer un libro de texto o hacer resúmenes o estudiar en grupo. Algunos autores postulan que las relaciones entre las metas y otros constructos motivacionales son también jerárquicas. Se entiende que las metas como representaciones cognitivas de resultados posibles permitirán la canalización y guía de las tendencias motivacionales generales hacia fines específicos. Las necesidades y motivos estarían en un nivel de jerarquía más elevado y aportarían energía a la conducta. Las metas estarían en un nivel más bajo y dirigirían esa energía de una manera flexible. Una misma necesidad o motivo puede lograrse con diferentes metas y diferentes necesidades o motivos que pueden asociarse con la misma meta. Dimensiones de las metas. Las dimensiones hacen referencia a los parámetros en los que las metas pueden variar y son muy numerosas y algunas de las más estudiadas son la importancia, compromiso, nivel de dificultad, nivel de especificidad, abstracción, rango temporal, nivel de conciencia, nivel de conectividad, complejidad y nivel de conflicto-ambivalencia. Todas ellas son más bien interdependientes. El compromiso se podría definir como cuánto un individuo está dispuesto a esforzarse para lograr una meta, persistencia para lograrla, ¿no? La importancia de la meta determina el compromiso y ambos están determinados por la percepción de posibilidad de logro, que se refiere al nivel de dificultad percibido por el individuo, determinado por la percepción de autoeficacia. Según Pervin, es más probable que las personas participen en conductas asociadas con metas importantes y con alta posibilidad de logro. El grado de especificidad de las metas sería en grado en que se concentran los criterios que deben ser conseguidos. Por ejemplo, leer 10 páginas al día tendría un alto grado de especificidad, bajo de abstracción, mientras que ser más organizado tiene bajo grado de especificidad o alto grado de abstracción. Cuanto más abstracta es la meta, más difícil. Las metas específicas se asocian a mejor rendimiento.
El rango temporal implica que las metas más específicas suelen aproximarse por menos tiempo, mientras que las más abstractas implican más tiempo. Las metas próximas o la combinación de metas lejanas y próximas suelen aumentar más la motivación que solo las metas lejanas. Por eso es mejor subdividir las metas lejanas en sus metas próximas. Nivel de conciencia. Se mantiene que los motivos, logro, intimidad y poder están por debajo de la conciencia, pero las metas no. Son conscientes, aunque éstas se pueden activar de forma automática y la clave está en su accesibilidad en la memoria. Aunque haya muchas metas, puede que solo se activen en las que sean disponibles y asequibles y accesibles. A diferencia de las metas conscientes y las necesidades y motivos, se originarían por tendencias inherentes o por procesos de aprendizaje efectivos inconscientes. El nivel de conectividad-complejidad se refiere a el grado de interdependencia entre metas y el nivel de integración o cantidad de planes asociados a metas. Las metas complejas son las que están más vinculadas con las demás, que pueden lograrse de diferentes maneras y que tienen mayor accesibilidad al tener más interconexiones, pero también tienen más posibilidad de conflicto que es inherente a su sistema. Siempre hay muchas metas. Cuando se persigue una meta pero esta interfiere con otra, el conflicto hace que la persona dedique más tiempo a rumiar sobre ellas que a trabajar para conseguirlas. El conflicto incluye dos procesos, y esto nos lo dice Emmons en 1996, que la ambivalencia sobre el logro de una meta en particular, que se definiría como experimentar simultáneos o rápidos cambios de sentimientos positivos y negativos hacia el mismo objeto. Por ejemplo, expresar mis verdaderos sentimientos puede generar ambivalencia. La expresión de emociones es positiva, pero también puede tener potenciales consecuencias negativas. La ambivalencia puede ser vista como un conflicto entre aproximación y humillación. Y la interferencia entre metas, que esto es, por ejemplo, dedicar más tiempo a mi familia, que puede interferir con dedicarme en profundidad a mi carrera. En sentido estricto, y teniendo en cuenta el carácter jerárquico de las metas, los conflictos solo deberían ocurrir a nivel horizontal, entre metas del mismo nivel. Pero en la práctica esto no es necesariamente así. La conocida polémica sobre si el fin justifica los medios se refiere a que las submetas pueden entrar en conflicto con metas de orden superior. Los conflictos se suelen resolver de acuerdo a las prioridades o por cambios de importancia. Metas y bienestar. La percepción de progreso hacia la meta se asocia con sentimientos positivos y el alejamiento con sentimientos negativos. En relación al contenido de las metas, las que se asocian con el bienestar son las de intimidad. Las de poder o logro se asocian al malestar. Se podría señalar que la capacidad para implicarse en relaciones cercanas e íntimas es una de las claves de la madurez psicosocial y el crecimiento psicológico. El hecho de que las metas de logro se relacionen inversamente con el bienestar podría ser debido a que el perseguirlas interfiere en el logro de metas más interdependientes, pero para algunos individuos perseguir metas de logro representa un rechazo explícito de temas afiliativos. La dimensión de especificidad se asocia con el bienestar, donde nos dice que las metas con nivel de especificación bajo se asocian con mayor malestar psicológico, ansiedad y depresión, y las metas con un nivel de especificación alto se asocian con bienestar psicológico. Cuanto mayor es el nivel de diferenciación, mayor reactividad afectiva se presenta, estados afectivos y extremos, y en general menores niveles de bienestar. El conflicto entre las metas y la ambivalencia se asocian con menor bienestar psicológico y peor salud. La ambivalencia relativa a la expresión emocional es especialmente dañina y esto estaría mediado por la reducción del apoyo social. Los individuos sentirían mayor malestar porque fallarían en solicitar y utilizar el apoyo. El ajuste de estas metas a lo que socialmente se espera también afecta al bienestar porque las metas son más estresantes cuando no se ajustan a lo esperado socialmente. Diferentes estudios han mostrado que perseguir metas de evitación se relaciona directamente con síntomas físicos e inversamente con satisfacción vital y con experiencia de emociones positivas, ¿no? Se postula que la relación metas de evitación-malestar pueden estar mediadas por los procesos focalizados en aspectos negativos, como la percepción, valorar la información como una amenazante, atención, incrementar la sensibilidad y vigilancia a la información negativa, memoria, búsqueda sesgada y recuerdo de información negativa,
emoción, ansiedad y preocupación, volitivo, sentimiento de estar forzado a realizar un esfuerzo, conductual, escapar de la situación relevante para la meta. Además de la focalización en los aspectos negativos, las metas de evitación implican apartarse de algo, por lo que no permiten obtener indicios de progreso hacia la meta. La aproximación hacia algo puede realizarse a través de una única ruta, mientras que la evitación de algo requiere identificar y bloquear todas las rutas. Las metas de evitación que más deterioran el bienestar subjetivo son las que se focalizan en el alejamiento de algo negativo presente. Pero, ¿por qué las personas se orientan hacia metas de evitación? Algunos estudios han encontrado que la edad, el miedo al fracaso, la baja autoestima o la falta de habilidades de autorregulación mantienen una relación positiva con la persecución de las metas de evitación. Y no sé si nos va a dar tiempo. Vamos a intentar leer el último punto del 3.14. Algunas teorías de meta. Algunas teorías actuales de meta se centran en aspiraciones personales, ¿no? Como pueden ser, se define como lo que un individuo típicamente está intentando hacer, como dar una buena impresión o evitar conflictos, que constituyen categorías más amplias y abstractas, traducidas en metas. Son patrones coherentes y recurrentes de persecución de metas, que se pueden agrupar en categorías semánticas. Organizan e integran las metas del individuo porque se pueden conceptualizar como unidades abstractas y supraordenadas, que incluyen metas subordinadas funcionalmente equivalentes. Una aspiración personal es un constructo unificado que incluye diferentes metas con un tema común. Se refiere a una cualidad abstracta que se puede lograr de diversas maneras. Por ejemplo, querer ser una persona más atractiva es supraordenada. Hacer ejercicio, cuidarse el pelo, mejorar el vestuario, comer sano, son subordinadas. Algunas aspiraciones personales no tienen una terminación, por ejemplo, ver el lado positivo de las situaciones difíciles. Los proyectos personales serían a secuencias interrelacionadas de acciones personalmente relevantes que tienen como finalidad la consecución de una meta personal, desde persecuciones triviales, hacer la compra, a propósitos trascendentes que es conseguir la justicia en el mundo. Las tareas vitales sería la traducción que el individuo hace de las metas en tareas específicas, por ejemplo, acabar los estudios, en las que trabaja en periodos de la vida y contextos específicos. Reciben influencias de la cultura, la sociedad, la edad. Son más sobresalientes en las transiciones, por ejemplo, al acabar los estudios. Son menos útiles para describir diferencias individuales y suelen tener una terminación. Según Cantor, las metas predominantes son estructuras más estables de la personalidad, pero no significa que se expresen en patrones estables de conducta. Si las circunstancias cambian, las metas se perseguirán con diferentes estrategias. Aquí existe la flexibilidad en función del contexto. Cantor ha estudiado la estrategia del pesimismo defensivo, que es una estrategia cognitiva donde se mantienen bajas expectativas para un rendimiento próximo, aunque en el pasado se haya obtenido buen rendimiento en situaciones similares. Las expectativas negativas amortiguan el potencial fracaso, prepara para sucesos estresantes o negativos específicos de la situación. El pesimismo defensivo se asocia con buen rendimiento. Repasan mentalmente lo que les puede ocurrir y trabajan duro de cara al rendimiento. Los optimistas se focalizan en pensamientos relacionados con la tarea, así que no utilizan el afrontamiento evitativo, sino que van directos a solucionar el problema. Los pesimistas defensivos tienen alta ansiedad, pero su estrategia les ayuda a ganar sensación de control y seguir esforzándose hacia la meta, para defenderse del impacto negativo del fracaso bajando las expectativas. Depende del contexto y dominio, por ejemplo, puede ser pesimista defensivo en la universidad, pero no en la esfera social. Estas unidades son propias de cada individuo y biográficas, tanto en sí mismas como en la manera, nos van a cortar ya, en las que se expresan y se persiguen. Tienen en común su naturaleza dinámica y contingente, y por ello se resalta que se pueden conseguir, abandonar o reconsiderar, aunque unas se regulan por factores internos y otras por factores externos. Y lo dejamos aquí que nos van a cortar y sigo en el siguiente, ¿vale?